Hola, ¿qué tal amigos? Comienza su programa Manantial de Vida, dando gracias al Dios por este momento que nos permite entrar hasta sus hogares desde el canal 74 de Claro TV GDM. Así es que damos gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar nuevamente con ustedes, siempre trayéndoles informaciones de primera línea en nuestro programa. Así es que hoy vamos a estar conversando sobre un especialista, lo que está en el tapete de la ley de dominio, extinción de dominio, que ustedes recuerdan que esta ley fue aprobada en el día de ayer por el Senado de la República y me imagino que ahora pasará a la Cámara de Diputados. Así es que vamos a estar comenzando de ese y de otros temas con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, quien es especialista en Derecho Constitucional, estudioso del Derecho Constitucional y otros temas también. Vamos a estar pues tratando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco, que no es, Claudio, tú no eres un invitado aquí, ya tú eres parte de este staff. Así que, gracias por considerarme parte de, claro, este importante programa. Ya es parte, así ha estado mucho con nosotros y siempre está aquí para apoyar el programa o los programas, porque tenemos dos programas, pues este programa que se pasa los jueves y Manantial de Vida que pues se pasa de lunes y los demás días de la semana hasta los viernes. Así es que, Claudio, vamos a estar hablando de la ley esta que está ya cursa en el Congreso Nacional y que fue aprobada en primera lectura en el Senado de la República. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Vamos a edificar a los amigos televidentes, aparte de que te presente. Sí, gracias, licenciada Balbina. Gracias por invitarnos a este importante programa para conversar con los televidentes que siempre observan tu importante programa. Bien, la ley de extinción de dominio, como su nombre lo indica, lo que esta ley procura es regular los procedimientos para extinguir el dominio que una persona, ya sea física o una persona moral, pueda tener sobre una propiedad. Ese dominio, ese control, esa posesión que pueda tener. Entonces, con estos juicios de extinción de dominio, lo que se procura es extinguir ese dominio, esa posesión que se pueda tener sobre ese bien. De manera que el mismo nombre indica lo que es la extinción de dominio, es extinguir, es como despojar de ese dominio, de ese control que se pueda tener sobre una propiedad cuando haya sido adquirida de manera ilícita, que se haya adquirido no cumpliendo con los procedimientos legales para adquirir el derecho de propiedad. Ok, se ha hablado mucho, licenciado, sobre que si esta ley viola el principio de retroactividad de la ley. ¿Qué usted considera y qué dice la Constitución en cuanto a esta ley? Porque estamos hablando de bienes que fueron adquiridos de manera ilícita. Entonces, ¿qué dice la Constitución en su...? Bien, mira, lo primero es que tenemos que entender que los bienes que van a ser descomisados, perseguidos mediante los juicios de extinción de dominio, son aquellos que han sido adquiridos de manera ilícita. ¿Qué implica esto? Que esos bienes que hayan sido adquiridos violentando lo que es el principio de legalidad, no pueden, el que lo tiene y que lo posee, no puede tener un uso, un goce y una disposición de esos bienes, por cuanto para poder tener el gozo y el disfrute y disponer de un bien, se debe cumplir con unos procedimientos, sobre todo haber cumplido con lo que es el principio de legalidad. En consecuencia, si no se ha cumplido con
con ese proceso de haber adquirido la cosa de manera legal, el Estado dominicano está en el deber de crear los procedimientos, crear las normas de cómo se debe manejar, cómo se debe tratar estas situaciones. En ese sentido, no es cierto que esta ley viole lo que es el principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución. ¿Por qué? Porque la irretroactividad de la ley no se puede aplicar a aquellas situaciones que han ocurrido bajo el amparo de una ley. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que si un bien fue adquirido violentando lo que es el debido proceso, violentando lo que son las normas para adquirir los bienes, el Estado dominicano, mediante ese procedimiento que se está instituyendo con esta nueva ley, puede procurar el descomiso de esos bienes. En ese sentido, no es cierto que esa ley viole lo que es el principio de irretroactividad, por cuanto a los bienes que se van a perseguir son aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. ¿Y por qué se ha discutido, licenciado, se ha discutido mucho en el Congreso de que esta ley viola ese principio y que dicen que además si se aprueba esta ley, esa ley va a ir al Tribunal Constitucional, es lo que alegan muchos legisladores, sobre todo legisladores de la oposición, y que lo que dicen que el gobierno lo que quiere es quedar bien ante la sociedad, pero que esta es una ley ilegal. ¿Qué usted opina sobre ese particular? Mire, realmente de aprobarse esta ley se va a aplicar con aquellos bienes que ya han sido adquiridos, pero volvemos a reiterar, serán con aquellos bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Entonces, es natural que aquella persona que hayan adquirido bienes de manera ilícita se sientan amenazados, se sientan con temor con este proyecto de ley. Así mismo es. ¿Por qué? Así es. Porque al momento de que se le dé apertura a un juicio de extinción de dominio, ellos tendrán que demostrar que adquirieron esos bienes de manera lícita. Entonces, al tener presente o al saber que no van a poder demostrar ante un juicio de extinción de dominio, no van a poder demostrar que adquirieron esos bienes de manera lícita, se sienten atemorizados y se sienten preocupados. Y por eso plantean de que sería una ley inconstitucional porque supuestamente violaría lo que es el principio de irretroactividad de la ley. Lo cual no es cierto, permíteme concluir la idea. ¿Por qué? Porque los juicios de extinción de dominio no se crean ahora con este proyecto de ley. Los juicios de extinción de dominio están establecidos en la Constitución de la República desde el año 2010, cuando se promulgó la nueva Constitución de la República. En su artículo 51, numeral 5, numeral 6, ahí se establece, ahí se plantea la figura jurídica de los juicios de la extinción de dominio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Congreso, nuestro Congreso, no fue lo suficientemente eficiente en aprobar una ley que regule la manera de cómo se van a manejar estos juicios. Y es ahora este Congreso, este nuevo Congreso, y sobre todo con el apoyo del ciudadano presidentes, que está comprometido con lo que es la transparencia, que están impulsando la aprobación de esta nueva ley. Pero jamás esta ley
violaría lo que es el principio de irretroactividad de la ley. Mira, licenciado, es interesante. Primero es una iniciativa del presidente de la República. Fue una iniciativa con el afán, y qué bueno, de que todo sea transparente en el Estado Dominicano y que se cambie un sistema de corrupción de tantos años que había implantado en este país. Pero me surge preguntarles, pero solamente esta ley, claro, la ley todas son para todos los ciudadanos, tanto funcionarios públicos como funcionarios privados, también sí, como personas del ámbito sociedad civil, vamos a llamarle, y también pues empleados privados también, es para todo, ¿verdad? Sí, o sea, que tiene que ver, abarca todo. Nada más un alcance general. O sea, un alcance general. ¿Y qué tipo de ley sería esta? Bueno, esta ley es otro tema que se ha estado discutiendo también, si es una ley orgánica o es una ley ordinaria, en el sentido de que las leyes orgánicas requieren para su aprobación un quórum calificado. Sin embargo, nosotros consideramos que esta ley no requiere de un quórum calificado, no adquiere la categoría de ley orgánica, en el sentido de que ella misma en sí no crea ningún órgano. Lo que la ley hace es que regula el procedimiento de cómo se van a manejar los procesos de extinción de dominio, pero en sí la ley no lo crea. Es la ley que crea, o más bien es la misma Constitución de la República la que crea los juicios de extinción de dominio. Entonces, al no ser una ley que crea un órgano ni afecta de manera directa derechos fundamentales, no controla, no limita derechos fundamentales, en consecuencia no se puede considerar como una ley orgánica que requiera de un quórum calificado para su aprobación en el Congreso. Entonces, ¿qué tribunal sería el encargado o con la calidad para conocer esta ley en caso de que sea aprobada por ambas cámaras? Sí, mira, decía que esta ley no crea un órgano en sí para manejar, administrar lo que son estos procesos, sino que son los mismos tribunales de la República, lo que van a conocer de estos juicios. Ahora, la ley sí establece que se habrá de formar un juez especial. Habrá que especializar una jurisdicción para conocer de estos juicios, pero eso no implica la creación de un órgano en sí. Es el mismo Poder Judicial y el Ministerio Público, ya órganos creados y existentes en la Constitución de la República, lo que van a dirigir los procesos y los juicios de extinción de dominio, de manera que no se crea ningún órgano especializado. O sea, que lo puede conocer cualquier... lo puede tribunal en tribunal. No. En la misma ley va a especializar una jurisdicción. Perfecto. Una jurisdicción. Pero será dentro del Poder Judicial. De manera que no se va a crear un poder especial para eso, sino que el mismo Poder Judicial va a especializar una jurisdicción, unos jueces, para que lleven el control de estos procesos. O sea que qué bueno que... Pero, porque exactamente lo que se está discutiendo en el Congreso ahora es eso, que si es una ley orgánica y que como el gobierno, el presidente, en la Cámara, en el Senado, tiene mayoría absoluta el gobierno, el PRM, pues ahí era fácil, pero que quizá le va a ser difícil en la Cámara de Diputados aprobarlo. Sí, eso es lo que habla lo que dice la oposición. Pero no sé, licenciado, y es bueno que uno, porque al final es para todos los sectores que le afectaría esta ley.
Sí, O sí. sea, lo pasado, lo presente y lo futuro. Así es, sí. Sin embargo, como tú sabes que en los gobiernos pasados fueron Sí. gobiernos que se caracterizaron por un régimen corrupto donde muchos ciudadanos que ocupaban posiciones políticas hoy exhiben una riqueza que no tienen manera de cómo justificarla. Entonces tienen temor de que una vez aprobada esta ley puedan iniciar contra ellos proceso de juicio, de extinción de dominio, a los fines de que puedan demostrar que esos bienes que poseen fueron adquiridos de manera lícita. Entonces eso le genera una gran preocupación, sobre todo a los políticos de la oposición, que durante 2 décadas estuvieron gobernando y en un régimen donde imperaba la falta de transparencia, donde imperaba la corrupción, y ven esta ley como una amenaza a su tranquilidad y a lo que es el disfrute de esos bienes que adquirieron de manera que la sociedad hoy lo Entonces, cuestiona. algo interesante sería que el caso este de Odebrecht, todos estos expedientes irían estos expedientes que se cuestionaron mucho, Sí, sí. todos estos expedientes de todos los partidos, no solamente del PLD, sino de los demás partidos. Todos estos expedientes entrarían en lo que son estos bienes que en principio se dice que fueron adquiridos de manera ilegal. Sí, realmente. Y toca directamente Realmente, a los sobornos, sí, todo eso. Esta ley pudiera ser aplicada no solo al caso de Odebrecht. Aquí se han mencionado decenas y decenas de casos que la sociedad entiende que detrás de esos casos imperó un régimen de corrupción y que posiblemente si se inicia contra esos casos que la misma sociedad y los medios de comunicación han denunciado, posiblemente no resistan lo que sería un juicio de extinción de dominio. Por eso es que esa clase política desplazada de los espacios de poder, se sienten amenazados y se sienten preocupados con este proyecto de ley y apuestan a que el mismo no sea aprobado. Y por eso enarbolan discursos de que la ley es contraria a la Constitución, que la ley es una ley orgánica que requiere... Buscándole las 5 patas al gato. Requiere de una calificación calificada, para su aprobación. Claro. Plantea de que en la Cámara de Diputados también será más difícil su aprobación. Pero eso no es más que discursos que enarbolan, motivados por esa preocupación que tienen. Sí, dice el PLD, háblanos Claudio de la elusión fiscal, porque él dice el PLD, el partido de oposición, el primer partido de oposición, dice que ellos aprobarían esta ley, pero que si se incluye la elusión fiscal, o sea que si se incluyera. ¿Qué es la ilusión fiscal? Bueno, eso es lo que es la evasión, de cuando se evade lo que es el pago al Estado de la partida que se deben pagar como impuesto a las instituciones del Estado. Entonces, ellos entienden que eso también debe ser incluido dentro de lo que serían los juicios de extinción de dominio. O sea que la persona que haya evadido el pago de los aportes, la partida que deben pagar al fisco, también deben ser, serían susceptibles de ser sometidos a los juicios de extinción de dominio. Sin embargo, como le decía, no son más que discursos, para tratar de obstaculizar lo que es la aprobación de la ley y tratar de quedar bien ante la sociedad que lo está observando. Y de hecho el nerviosismo es
Mira qué contradicción, el nerviosismo, y los mismos actores ahí. Sí, o sea no, y sobre que todo se ve que todo el mundo tiene derecho a defenderse. No, Entonces, claro. Si ellos entienden Claro, si ellos claro. entienden que de esa manera Claro. pueden defenderse y articular un discurso para tratar de quedar bien, también eso es un derecho que a ellos le asisten. Claro, claro, eso sí. Vamos a unos comerciales, Claudio, y vamos a seguir hablando de otro tema. Sabemos que esta ley va a generar de aquí a que venga a ser aprobada total, si Dios permite que se apruebe, ojalá y se apruebe esta ley, porque así este país puede respirar de lo que son, de la responsabilidad que tiene cada individuo que va al Estado dominicano, que va al Estado a lucrarse de los bienes del Estado, a lucrarse del presupuesto del Estado dominicano. Y esto va a crear un precedente que es importantísimo para la sociedad, para el desarrollo sostenible de esta sociedad. Y qué bueno, de verdad que yo me siento muy orgullosa y feliz porque esto lo hizo este gobierno. Ojalá lo habían hecho los demás, los que nos antecedieron, ojalá, pero ninguno estaban en eso, porque si no, no se estuviera discutiendo y mucho encartado en la justicia dominicana. Qué bueno que ojalá, vamos a estar orando de verdad para que esta ley se apruebe y que se apruebe como es. Caiga quien caiga, no importa. Así que vamos a uno comercial y vamos a hablar del caso Medusa, licenciado.